¿Te imaginas estar solo a un paso del fin del mundo? En octubre de 1962, esa fue la realidad. Durante 13 días, la humanidad contuvo el aliento mientras dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se enfrentaban en un juego peligroso que pudo acabar con todo en cuestión de minutos. Hoy te contaré la historia de la crisis de los misiles en Cuba, un momento en el que la tensión era tan alta que una sola decisión equivocada habría desencadenado una guerra nuclear. Y si crees que lo sabes todo sobre este evento, espera a descubrir quién fue el hombre que desobedeció una orden directa y, sin saberlo, salvó al mundo entero. A comienzos de la década de 1960, el mundo estaba dividido en dos grandes bloques ideológicos: el capitalismo, liderado por Estados Unidos, y el comunismo, encabezado por la Unión Soviética. Esta rivalidad, conocida como la Guerra Fría, no se desarrollaba en campos de batalla tradicionales, sino a través de espionaje, propaganda, competencia tecnológica y una carrera armamentista sin precedentes. Ambas naciones acumulaban armas nucleares con la capacidad de destruir al planeta varias veces, mientras el miedo se extendía como una sombra constante sobre la humanidad. El equilibrio era frágil, y cualquier movimiento en falso podía tener consecuencias catastróficas. En medio de esa tensión, Cuba se convirtió en una pieza clave del tablero. Después de la Revolución Cubana de 1959, liderada por Fidel Castro, Cuba se transformó en un aliado estratégico de la Unión Soviética. Estados Unidos, que anteriormente había tenido gran influencia sobre la isla, se mostró alarmado ante la cercanía de un régimen comunista a tan solo 150 kilómetros de sus costas. En 1961, la fallida invasión de Bahía de Cochinos por parte de exiliados cubanos apoyados por la CIA no solo fortaleció a Castro, sino que empujó a Cuba a acercarse aún más a Moscú. La historia se convirtió en un símbolo de resistencia al imperialismo estadounidense, y Nikita Khrushchev, líder soviético, vio en ella una oportunidad para equilibrar el poder militar en el hemisferio occidental. Fue así como, en secreto, en el verano de 1962, la Unión Soviética comenzó a instalar misiles nucleares en territorio cubano. Estas armas podían alcanzar gran parte del territorio estadounidense en cuestión de minutos, lo que alteraba drásticamente el balance de poder. El 14 de octubre, un avión espía U-2 estadounidense fotografió las bases de misiles en construcción, lo que desencadenó una respuesta inmediata del gobierno de John F. Kennedy. Comenzaron 13 días de tensión extrema, donde el mundo entero miraba con miedo las noticias, sin saber si estaba presenciando el inicio de una guerra total. Las decisiones que se tomaron durante esos días marcarían para siempre la historia del siglo XX. Tras el descubrimiento de los misiles, el presidente John F. Kennedy reunió de inmediato a su equipo de seguridad nacional. La primera decisión fue establecer un bloqueo naval alrededor de Cuba, al que se le dio el nombre de cuarentena, para evitar que más armas soviéticas llegaran a la isla. Esta medida fue altamente rigurosa. Cualquier intento de romper el bloqueo podría haber sido interpretado como un acto de guerra. Mientras tanto, el gobierno estadounidense exigía públicamente la retirada inmediata de los misiles, al tiempo que se preparaba para una posible invasión a Cuba. El mundo entero entró en estado de alerta máxima. Las potencias nucleares estaban al borde del enfrentamiento directo. Desde Moscú, Nikita Khrushchev defendía la presencia de los misiles en Cuba como una medida defensiva. Aseguraba que Estados Unidos también tenía misiles nucleares apuntando hacia la Unión Soviética desde Turquía e Italia, lo cual era cierto. Sin embargo, la diferencia era la percepción del riesgo. Los misiles en Cuba estaban demasiado cerca del corazón estadounidense, mientras los submarinos soviéticos se acercaban al bloqueo, y los bombardeos americanos volaban armados con bombas nucleares. Las negociaciones diplomáticas avanzaban lentamente. Las cartas cruzadas entre Kennedy y Khrushchev mostraban un delicado equilibrio entre firmeza y desesperación. Ambos sabían que el más mínimo error podía desencadenar una tragedia. En medio de esta tensión, ocurrieron varios episodios alarmantes. Uno de ellos fue el derribo de un avión espía U-2 sobre Cuba, que casi obliga a Estados Unidos a responder militarmente. También hubo momentos de confusión dentro de la cadena de mando soviética en el Caribe.
y una señal malinterpretada casi provoca el lanzamiento de un torpedo nuclear desde un submarino soviético. Mientras tanto, la opinión pública mundial vivía con angustia, siguiendo cada comunicado como si fuera el último. Finalmente, el 28 de octubre de 1962, Khrushchev anunció que retiraría los misiles de Cuba a cambio de una promesa pública de Estados Unidos de no invadir la isla y una retirada secreta de los misiles estadounidenses en Turquía. La crisis había terminado, pero el mundo nunca volvió a ser el mismo. Aunque la crisis oficialmente terminó con el acuerdo entre Kennedy y Khrushchev, hubo un momento durante esos días en el que todo pudo haberse salido de control, y casi nadie lo supo. El 27 de octubre, en plena tensión, un submarino soviético llamado B-59 se encontraba cerca del bloqueo estadounidense. Al perder comunicación con Moscú y sentir que estaban siendo atacados con cargas de profundidad, los oficiales a bordo pensaron que la guerra ya había comenzado. El capitán del submarino, convencido que era el momento de responder, ordenó preparar el lanzamiento de un torpedo nuclear. De haberse ejecutado, habría sido el inicio de una guerra total entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero el protocolo exigía la aprobación de 3 oficiales para lanzar el torpedo, y uno de ellos, el segundo al mando, un hombre llamado Vasily Arkhipov, se negó a dar su consentimiento. Arkhipov, que había vivido una situación similar antes y comprendía las consecuencias reales de una guerra nuclear, insistió en esperar, en busca de más señales, en no actuar impulsivamente. Su negativa detuvo la acción en seco y evitó lo que habría sido una catástrofe global. Ese acto de valentía y templanza no fue reconocido públicamente durante años, pero hoy se le atribuye haber salvado a millones de vidas, en plena oscuridad, dentro de un submarino sofocante. Un solo hombre cambió el destino del mundo. Lo más sorprendente es que ni el presidente Kennedy ni Khrushchev supieron en ese momento lo cerca que estuvieron del desastre. Este episodio fue clasificado durante décadas, y solo se conoció mucho tiempo después, gracias a testimonios y archivos desclasificados. El gesto de Arkhipov pasó desapercibido por generaciones, aunque su impacto fue incalculable. Mientras los grandes líderes del mundo eran el foco de atención, fue un oficial soviético desconocido el que tomó la decisión más importante de esta crisis. A veces, los verdaderos héroes no están en los titulares, sino en las sombras, tomando decisiones silenciosas que salvan al mundo sin que nadie lo sepa. La crisis de los misiles en Cuba fue uno de los momentos más peligrosos en la historia de la humanidad. Durante 13 días, el mundo estuvo suspendido en el miedo, a punto de ser arrasado por una guerra nuclear que jamás habría tenido ganadores. Fue una prueba de nervios, diplomacia y poder, donde cada palabra, cada decisión y cada segundo contaba. Aunque la historia recuerda a Kennedy y Khrushchev como los grandes protagonistas, lo cierto es que hubo muchos actores silenciosos que marcaron la diferencia desde las sombras. Este episodio no solo mostró lo frágil que puede ser la paz mundial, sino también la importancia del diálogo, la contención y, a veces, del simple sentido común. Gracias a decisiones acertadas y a la desobediencia valiente de personas como Vasily Arkhipov, el mundo evitó una tragedia sin precedentes. La lección permanece vigente, incluso en los momentos más oscuros. Un solo acto de humanidad puede cambiar el rumbo de la historia. En este video recorrimos uno de los episodios más tensos de la Guerra Fría, la crisis de los misiles en Cuba, un momento en que el mundo estuvo al borde del colapso mundial. Conocimos los actores clave, las decisiones críticas y el gesto silencioso que salvó millones de vidas. Si te gustó esta historia y quieres seguir explorando los momentos que cambiaron el rumbo de la humanidad, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video. ¿Qué otro evento histórico crees que estuvo a punto de destruir el mundo? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo viaje por la historia.